Bienvenidos a una nueva edición de Barna al Día, el podcast en el que compartimos temas de management. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema un tanto inusual, porque hace más de 55 años en República Dominicana el Poder Ejecutivo decretó el mes de noviembre como el mes de la familia, para promover la familia como núcleo de la sociedad. Y en Barna, pues hace ya 10 años que se creó el Observatorio de Responsabilidad Familiar Corporativa, un espacio de investigación, de docencia y divulgación en el que abordamos la familia, la persona y el trabajo, la empresa, para tratar de lograr esto que llamamos el equilibrio o la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Y para eso contamos con dos invitadas de excepción. Por un lado, la profesora Patricia de Bellu, del IAE Business School de Argentina. Patricia, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, y felicidades por estos 10 años del observatorio. Bueno, felicidades compartidas, porque Patricia ha sido nuestra mentora, nuestra gurú, quien además nos ayudó para crear este espacio en el que ella lidera en Latinoamérica, digamos, toda lo que es la corriente de la responsabilidad familiar corporativa. Y también nos acompaña Lumi Brito, investigadora asociada del Observatorio de Responsabilidad Familiar Corporativa. Un placer para mí formar parte de este observatorio. La verdad que hemos aprendido muchísimo y hemos indagado mucho en todos estos temas familiares, labor, la familia es un éxito. Pues hemos elegido un tema muy sugerente, que es la familia, mi mejor equipo. Lumi, ¿por qué la familia es mi mejor equipo? La familia es de donde venimos, o sea, nosotros somos nuestras familias, somos un ejemplo de lo que hemos vivido en casa, en nuestros trabajos, y en nuestros trabajos también reflejamos cómo nosotros estamos en el hogar, porque si nosotros no estamos bien dentro de nuestras familias, no estamos bien a nivel laboral. Además, en la familia es donde nosotros recibimos ese nivel de cuidado, ese nivel de amor, dedicación, regulación emocional. Es como ese centro, como ese puerto seguro donde nosotros vamos a descansar. Y es esa conexión mágica, ese equilibrio entre esa vida familiar que nosotros tenemos como persona y esa vida laboral. Porque somos una sola persona, o sea, donde sea que nosotros vayamos, donde sea que nosotros estemos, esa familia y ese ser humano que nosotros somos nos acompaña, y por eso siempre nuestra familia va a ser nuestro mejor equipo. Y a veces como que queremos como crear compartimentos estancos, ¿no? Como que lo profesional es un ámbito separado de lo familiar. Nada que ver, o sea, si tenemos un problema fuerte, o sea, una persona enferma en nuestra familia, lo vamos a reflejar en el rendimiento laboral, porque emocionalmente no estamos todo lo estable que pudiéramos estar si nuestra familia, por ejemplo, estuviera bien. Entonces, somos una persona y esa persona refleja cómo está su vínculo familiar y su vínculo laboral en todos los esferos que se manejan. Por eso es como que imposible. Yo soy una persona en el trabajo y soy otra persona en mi casa. No es posible. Ese equilibrio debe de poder fomentarse. Generaría esquizofrenia, ¿no? Esquizofrenia, ansiedad, insomnio, mal manejo del estrés. Tenemos muchos factores que son como desencadenantes cuando nosotros no podemos tener ese equilibrio real. Patricia, ¿por qué las empresas deben considerar a la familia como el mejor equipo de sus empleados, de sus colaboradores? Porque la primera motivación por la cual la gente sale a trabajar es el bienestar de sus seres queridos. Y al final del día, después de una jornada laboral, nos esperan esos seres queridos, ¿no? Y por eso cuando trabajamos el concepto de la responsabilidad familiar corporativa, le queremos hacer ver a los empresarios, a los líderes, a quien tenga gente a cargo, que esa motivación, que es la familia, el mejor equipo que tiene cada colaborador, es el motor
que alimenta el trabajo de esas personas, ¿no? Y por eso deberíamos preguntarnos si es así, cómo le devolvemos a cada familia, a ese colaborador que nos lo prestó por 8 o 9 horas al día, ¿no? Porque si hemos trabajado, siempre volveremos a casa cansados, pero no es lo mismo volver cansados que volver enojados, preocupados, desmotivados, porque las probabilidades de agarrársela con una criaturita de 2 años que anda por ahí, que quiere jugar y que no va a entender que papá o mamá tuvieron un mal día en la oficina son altas. Y por eso tenemos que tomar a la familia del colaborador como un nuevo stakeholder. Esto es un grupo de interés que representa para la empresa un agente clave que acompaña la vida laboral y de cada empleado y que de alguna manera, como bien decía antes Lumi, tenemos que entender que estos dos mundos están comunicados y que se potencian y enriquecen mutuamente. Y de hecho, todas las competencias que desarrollamos en el trabajo nos ayudan a ser mejores en casa y viceversa. Todo lo que hacemos asumiendo roles familiares nos hacen mejores en nuestros trabajos. Y Lumi, en tu, digamos, faceta como psicóloga, ¿cómo se potencia ese, vamos a decir, ese vínculo, ¿no?, que se genera entre la persona y la empresa con la familia? O sea, ¿cómo es ese trasvase, cómo es ese flujo, como nos estaba contando Patricia, ¿no? O sea, ¿cómo hay ese trasvase entre la empresa y la familia? Así como decía Patricia, se potencian, se afectan positiva y negativamente, porque los valores como personas los aprendemos en nuestro núcleo familiar desde pequeños. Entonces, los valores que yo adquiero como ser humano son los mismos que voy a reflejar en la empresa, son los mismos que me van a acompañar como persona. Y hay muchas competencias que después de adulto bien podemos desarrollarlas, pero si las vamos desarrollando en nuestro núcleo familiar y llegamos ya con una buena inteligencia emocional, con una buena regulación del estrés, con un manejo efectivo del tiempo, que son competencias ahora que necesitamos mucho con todo esto del trabajo híbrido y de que podamos autogestionarnos en nuestras labores. Esas competencias se adquieren y se regulan en casa. Entonces, si ya venimos desde casa con ellas, es más fácil poder adaptarnos a entornos laborales tan cambiantes como los que tenemos ahora, porque el entorno laboral no es estático, es cambiante. Y esa misma parte de poder adaptarnos a los cambios que hay dentro de las familias, los adquirimos también ahí. O sea, que me nació un hermanito es un cambio. Una separación, un casamiento, que un hermano se vaya de casa, que un tío se vaya de casa. O sea, todos esos cambios, si adquirimos esa capacidad de adaptarnos bien a esos entornos, también la vamos a tener en las empresas. Y si bien decía Patricia, te pueden potenciar, también te pueden afectar. Hay que reconocer que si tenemos una abuelita enferma, un papá con cáncer, una esposa recién parida, un bebé, trasnochos, o sea, no vamos a rendir igual. Siempre es bueno saber cómo, en qué etapa de la vida el colaborador se encuentra, que puede afectar positivo o negativamente a su rendimiento laboral. O sea, se afectan totalmente. No, efectivamente, o sea, hay una parte emocional y desde el punto de vista de las competencias, ¿no?, esas habilidades blandas que comentabas antes, efectivamente, cuando uno en casa pues tiene que desarrollar la paciencia, tiene que adaptarse, tiene que a esos hijos adolescentes, ¿no?, tener, yo no sé si es empatía o es el tratar de ver qué es lo que está pasando por la cabeza de un adolescente. Todo esto después, cuando vas a dirigir a tus equipos en la empresa, decimos, el mejor equipo es el de la casa, el del hogar, ¿no? Pero luego cuando vas al otro equipo, efectivamente, estas habilidades, ¿no?, que podemos llamar virtudes, después te beneficias, ¿no?, de poder también desplegarlas en la empresa, ¿no? Claro, y ese tema, por ejemplo, si es una familia multitudinaria, aprenden a negociar.
O sea, los hermanos negocian entre ellos. Llegar a acuerdos. Sí, bueno, mi hija de 4 años negocia conmigo. Mi hija me dice, mami, un poquitito más de muñequitos, 5 minutos. Ella no me da la oportunidad de yo decirle que no, que son 10 o que son 15. No. 5 minutitos son 10. Y luego cumple. Sí. Lo amar, pero lo cumple. Pero aprenden a negociar. Y a resolver conflictos. Claro que sí, aprenden a resolver conflictos. Entonces, todas esas habilidades. La familia, la potencia de la familia es el núcleo del cual venimos todos. Y siempre vamos a estar como representándolo donde sea que nosotros vayamos. Patricia, yo te he presentado como una gurú. Sabes que hay profesores y hay gurús, ¿no? Entonces, y llevas muchos años sacando un trabajo que la verdad es que son 7, 8, no, ¿cuántos lleváis? 9. 9 guías de buenas prácticas que cada 2 años religiosamente salen, donde haces un compendio de buenas prácticas en empresas de Latinoamérica de diferentes sectores alrededor de cómo las empresas pueden, a través de políticas, promover entornos laborales más flexibles y que ayuden a ese equilibrio. Cuéntanos un poco, si quieres, sobre esta última edición y cómo las empresas pueden promover esto. Bien, efectivamente venimos trabajando con las empresas para que acompañen estas demandas de lo que es el ciclo vital de la familia, ¿no? Como decía Lumi, tanto trabajo como familia son dos realidades muy dinámicas. Y si pensamos desde lo que es la conformación de una pareja, que es el inicio de una nueva familia, hasta la llegada de los hijos, el apoyo a la maternidad, a la paternidad, al cuidado de esos hijos. Bueno, todas esas realidades que nos atraviesan, la enfermedad, las celebraciones familiares, el acompañamiento ante situaciones de emergencia o incluso cómo acompañar la pérdida de un ser querido, ¿no? Todas realidades que, como digo, nos atraviesan y que, conociendo a las personas que trabajan en nuestros equipos, debemos acompañar y apoyar, ¿sí? Y ese es básicamente el trabajo que muestra esta colección de guías de buenas prácticas, distintas iniciativas que hacen las empresas para acompañar todas estas realidades. Lo bueno es que aquí las empresas que son multinacionales, nacionales, grandes, pequeñas, de distintos sectores, que están comprometidos con este stakeholder que es la familia de sus colaboradores, muestran que la innovación es permanente, ¿no? Porque si no fuera por ellas, cada 2 años no estaríamos sacando una nueva guía porque no habría novedad, ¿no? Y esto habla de ese compromiso sostenido en el tiempo que amplía la mirada, porque aquí las empresas comparten cómo lo hacen con la idea de contagiar, inspirar a otras, pero también publicamos testimonios de los líderes, que son quienes administran estas prácticas o beneficios, de los propios colaboradores, e inclusive sumamos testimonios de los familiares, que son todos beneficiarios indirectos de este trabajo, y que de alguna manera esos testimonios muestran el impacto que trae. Y aquí me gustaría mencionar a 2 empresas de aquí, de República Dominicana, que han estado presentes en la edición anterior, el Banco BH de León, que presenta distintas iniciativas que ponen como foco el bienestar de sus empleados y el impacto que esas iniciativas trae en la familia de sus colaboradores. Y en esta última edición está el Banco Popular, que viendo la realidad de que varios de sus colaboradores tenían hijos con autismo, crearon un grupo que se llama Padres Azules y ayudan a acompañar la realidad de tener un hijo con una discapacidad, ¿no? Y creo yo que estos ejemplos nos muestran el compromiso que estas empresas tienen de cómo quieren estar cerca de esta familia como el mejor equipo de cada colaborador y entender esas dinámicas y esas necesidades que este nuevo stakeholder trae y que, como digo, las empresas están mostrando que les interesa estar cerca de la gente, entender cuáles son esas necesidades y esas demandas y contribuir a que estos dos mundos estén en diálogo, en armonía y no se vean como mundos contrapuestos o que de alguna manera se tironean, ¿no? Tenemos que trabajar, como bien decía Lumi, la persona es una sola. Tenemos sí varios sombreros en cada cabeza, asumimos distintos roles,
pero tenemos que ir y trabajar en pos de esta unidad de la persona, porque en el fondo detrás de eso estamos trabajando por su bienestar, su calidad de vida, y todo eso evidentemente después trae un impacto en el mundo laboral. No quisiera finalizar sin que abordemos el estudio que todos los años desde el Observatorio de Responsabilidad Familiar Corporativa de Varna, se impulsa, y este año ha sido un estudio regional sobre trabajo remoto. Muy brevemente os voy a pedir cuáles han sido las principales conclusiones de este estudio en el que se han analizado cómo está esta modalidad de trabajo después de la pandemia, que ha tenido como una evolución en la región. Sí, se trata de un fenómeno que tiene o que se explica a través de distintos factores, ¿no? Interviene, y como bien lo hemos herido en nuestro estudio, la flexibilidad que se da, tanto temporal o espacial, para trabajar cuando y donde uno quiera, pero también la confianza que se deposita en quien adopta esta modalidad laboral para que a través de la dirección por objetivos por parte de sus líderes pueda cumplir con los objetivos acordados. También medimos cuál ha sido el nivel de interferencia entre el trabajo y la familia y cómo ha permitido ese trabajo remoto también ponerle límites, ¿no? Porque una de las consecuencias que muchas veces trae el trabajo remoto es que no se termina la jornada laboral, se extiende más allá de lo establecido, y hay que trabajar mucho en función de la desconexión digital, justamente para que esa modalidad no termine impactando negativamente en el bienestar de las personas. Y también hemos podido medir a través de la encuesta que, como bien decías, ha sido realizada en 16 países, tenemos más de 3.400 respuestas, es precisamente el impacto en la productividad, ¿no? Cómo no se ve afectada, según dicen los mismos que están haciendo esta modalidad laboral, y cómo también lo explican a través de la medición de su propia evaluación de desempeño, ¿no? Que han visto superados sus propios objetivos de trabajo adoptando esta modalidad. En conclusión, el estudio lo que muestra es que esta modalidad hay que saber administrarla, hay que establecer reglas claras para que se haga un buen uso de esta flexibilidad que ofrecen. Hay que trabajar los canales de comunicación para que quede claramente establecido cuáles son esos objetivos. Y hay que fundamentalmente confiar en que se va a hacer un buen uso de ella. Cuando se trabaja en esa dirección, las personas dicen no querer volver a la presencialidad total, ¿sí? Justamente porque han descubierto las ventajas que trae trabajar desde casa. Muy bien. Bueno, muchas más conclusiones y muchos más datos van a poder acceder a través de la página web de Varna. Acceden ahí a centros de investigación en el Observatorio de Responsabilidad Familiar Corporativa. Ahí dispondrán del estudio regional, además de otros que hemos hecho desde el observatorio, y luego también podrán descargarse en formato PDF la guía de buenas prácticas, que este año tiene el título de Hacia una transformación laboral con sentido familiar y social. Patricia, Lumi, muchísimas gracias. Gracias a Varna por estar impulsando en República Dominicana todos estos temas, que en definitiva es contribuir a fortalecer a las familias, a crear equipos de trabajo más flexibles, más resilientes, más productivos, y en definitiva están contribuyendo también al capital social de este país. Así que felicitaciones. Pues nos despedimos. Hasta una próxima edición de Varna al Día, podcast donde tienen temas de actualidad y de management. Síguenos en las redes sociales @Varna Management School y conecta con nosotros.